Muy bien, mis estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. Buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra clase número 2 de álgebra lineal, correspondiente a la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Y lo que nos convoca en esta clase es hablar un poquito acerca de otros tipos de matrices que son muy importantes en la materia. Ya en la clase anterior habíamos introducido al tema de matrices, como les comentaba, haciendo un concepto de matriz, viendo los tipos de matrices, la clasificación de matrices, y nos adentramos a ver un poquito la parte de operaciones matriciales, cuando vimos las condiciones para sumar dos matrices o más, las condiciones también para restar dos matrices o más, y obviamente para poder multiplicar matrices, ¿no? Recordemos de que en la clase anterior pusimos condiciones en el tamaño de la matriz para que éstas puedan ser sumadas o restadas o por último multiplicadas. Bueno, en esta clase vamos a dar un poco de finalizada la parte teórica inicial que nos va a llevar luego a poder hacer cálculos matemáticos que nos van a interesar en cuanto a la aplicación de la materia. En esta clase vamos a ver otros tipos de matrices que van a ayudarnos a comprender algunos cálculos que vamos a hacer después. Para eso vamos a empezar explicando una matriz muy importante que es la matriz cero. La matriz cero, también conocida como matriz nula, se define como aquella matriz en la que todos los elementos genéricos que formen a la matriz o que la conformen van a ser iguales a cero. Entonces, el nombre alude justamente a eso, ¿no? ¿Es posible que una matriz tenga valores nulos? Sí, es posible. ¿Y eso cuándo se puede dar? Por ejemplo, cuando nosotros en una fábrica vendemos todos los productos y quedamos sin stock, no quedamos vacíos. Claro, eso se puede dar en ese tipo de situación, por ejemplo, ¿no? Entonces, por el lado de las aplicaciones, tiene sentido que una matriz pueda ser nula. Esta matriz cero también nos va a servir para calcular algunos cálculos matemáticos que a medida que vayamos avanzando vamos a ir viendo la importancia de estas matrices especiales. Entonces la matriz A es una matriz nula o cero y está formada por puros elementos genéricos nulos. Entre sus principales propiedades que podemos mencionar de esta matriz tenemos las siguientes. Si A y cero son matrices cuadradas de orden n por n, entonces se cumple lo siguiente. A ver, cuando yo digo de que A y cero son matrices cuadradas, significa de que A es una matriz cualquiera con elementos distintos de cero y cero es una matriz formada por puros ceros. Eso es lo que me está queriendo decir acá la teoría. Entonces, si eso fuera así, ¿qué se cumple? Bueno, se cumple indudablemente de que la matriz A más la matriz nula o cero es lo mismo que la matriz cero más la matriz A, y eso es lo mismo que la matriz A. Indudablemente, si yo sumo un valor con cero, voy a tener como respuesta el mismo valor. Otra propiedad importante es que la suma de dos matrices con signos diferentes se van a anular. O sea, A menos A indudablemente va a ser cero. Va a ser una matriz nula, una matriz cero. También, indudablemente, el producto de una matriz A por una matriz cero, viceversa, porque el producto es conmutativo, es lo mismo A por cero que cero por A, va a darnos como respuesta también una matriz cero. El rango de la matriz A va a ser cero. A ver, rango significa la suma de la diagonal. También se conoce como trazo de la matriz. Si yo sumo esta diagonal, indudablemente va a ser cero. Y el determinante de la matriz A también va a ser cero. Bueno, este corresponde al siguiente tema que vamos a ver, terminado matrices, pero ya nos adelanta de que si yo tengo una matriz cero, su determinante también va a ser cero.
Y por ende, esto significa de que no tiene inversa. Será una matriz que no va a tener una matriz inversa. Ok, entonces esta matriz, como pueden ver, al comienzo uno puede decir, pero una matriz nula, una matriz cero. Bueno, tiene su significado, tiene su importancia, que vamos a ver luego cuando vayamos a hacer ejercicios. Sin embargo, estamos conociendo los diferentes tipos de matrices, y en este caso matrices que van a ser especiales para nuestras futuras evaluaciones en cuanto a la matemática. ¿Qué otra matriz nos interesa también mencionar en nuestro avance teórico? La matriz identidad. Bueno, si bien es cierto, ya hablamos un poquito de ella, la matriz identidad se define como aquella matriz que cumple la propiedad de ser el elemento neutro del producto de matrices. Esto quiere decir que el producto de cualquier matriz por la matriz identidad, siempre y cuando esté definido en el producto de matrices, no tiene ningún efecto. Así, por ejemplo, a ver, lo que nos está queriendo decir la teoría es que la matriz identidad es una matriz que tiene por característica estar formada por una diagonal llena de unos y sus alrededores llena de ceros, y que esta matriz, al ser multiplicada por otra cualquiera, me va a dar la misma matriz. Ejemplo, si yo multiplico una matriz A por la identidad, obtengo la misma matriz A. Si yo multiplico una matriz B por la identidad, obtengo la misma matriz B. La matriz identidad va a ser clave en el primer cálculo matricial que vamos a efectuar de manera seria. Y eso va a ser cuando calculemos la inversa de una matriz. Ahí vamos a tener que pedirle apoyo a esta matriz para poder llegar a encontrar la matriz inversa, por mencionar algunas aplicaciones. Entonces, una matriz de identidad, lo que a mí me interesa es que es una matriz que se caracteriza porque su diagonal está formada por unos, siempre por unos, y su alrededor o los triángulos superior e inferior, como pueden recordar, son nulos. Entonces, la matriz B es una matriz de identidad. ¿Qué propiedades importantes tuviera esta matriz? Porque de algunas matrices importantes vamos a nombrar sus propiedades y de otras vamos a nombrar su concepto. De las matrices importantes, porque a ver, no quiero que piensen de que unas son más importantes que otras, todas son importantes, pero las que vamos a tener que necesitar para efectuar un cálculo, de esas vamos a hablar un poquito de sus propiedades. Entre sus principales propiedades podemos mencionar la siguiente. Bueno, eh, una matriz A por la identidad es lo mismo que la identidad por la matriz A, o sea, es conmutativo, y eso es lo mismo que A, lo que le mencionaba al comienzo. Cualquier matriz multiplicada por la identidad es la misma matriz. Su diagonal de la identidad va a estar formada siempre por unos. No pueden ser otros valores, ¿ya? Si aquí yo tengo 1, tengo 2, tengo 3, puro cero acá, esa matriz se llama triangular, superior e inferior. Pero cuando yo tengo una diagonal llena de unos, ceros por encima, ceros por debajo, es identidad. Si A, cuyo tamaño es cuadrado, es una matriz identidad o será una matriz identidad si se cumple lo siguiente. A y J es igual a cero, si y solo si I es diferente de J, y A y J es igual a 1, si solo si I es igual a J. Bueno, cuando uno lee un libro de esta materia y ve esto, uno dice, caramba, ¿qué me ha querido decir con esto? Porque a veces en los libros no queda claro lo que tal vez el autor quiere transmitir en cuanto a conocimiento, porque, a ver, es muy complicado pillar libros básicos que enseñen de un comienzo. Generalmente los autores ponen libros para personas que ya tienen un conocimiento básico o ya intermedio en cuanto a una materia. Pero el significado de esto es sencillo. Si yo tengo una matriz A cuadrada, porque, a ver, mencionemos algo, la matriz identidad tiene que ser cuadrada.
¿Qué significa cuadrada? Misma cantidad de filas, misma cantidad de columnas. Si la matriz A, que es cuadrada, es una matriz de identidad porque los elementos en donde la fila es diferente a la columna son ceros. O sea, ¿qué me está diciendo? Este elemento se encuentra en la fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. Como la fila es diferente a la columna, vale 0. Este elemento se encuentra en la fila 1, columna 3. Como la fila es diferente a la columna, fila 1, columna 3, vale 0. O sea, me está diciendo, todos los elementos que se ubiquen en una fila y columna diferente van a valer 0. Eso me está diciendo, nada más. Y cuando la fila sea igual a la columna, vale 1. Vamos a ver. Este está, fila 1, columna 1. Fíjense lo que estoy diciendo. Fila 1, columna 1. Ah, misma fila, misma columna, vale 1. Fila 2, columna 2. Vale 1. Fila 3, columna 3, vale 1. Eso me está diciendo, ¿ya? O sea, me está diciendo que una matriz se forma con ceros y con uno. Una matriz identidad solo tiene ceros y unos. ¿Dónde pongo cero? Cuando la fila sea diferente a la columna. ¿Dónde pongo uno? Cuando la fila sea igual a la columna. Eso es lo que me está diciendo. Aparte de eso, tenemos también otras propiedades que son importantes de mencionar, como por ejemplo, ¿cuál? A ver, la matriz de identidad es una matriz triangular superior e inferior a la vez. Claro que sí, es superior e inferior al mismo tiempo. ¿Qué más? La matriz de identidad es una matriz simétrica. Claro que sí. Si yo le calculo la traspuesta a esta matriz, obtengo el mismo resultado. Por eso es simétrica. ¿Qué más? Si A, n por n, es decir, si A es una matriz cuadrada y esa matriz cuadrada es una matriz identidad, se cumple que A es igual a la adjunta de A. La adjunta es una matriz que más adelante vamos a conocer en forma detallada. Y también se cumple de que si A es cuadrada, es una matriz identidad, si se cumple lo siguiente. A es igual a su inversa. Entonces, si A es igual a su inversa, es una matriz identidad. Si A es igual a su adjunta, es una matriz identidad. ¿Ya? Entonces, esto de inversa y adjunta son conceptos que van a venir a continuación cuando ya toque avanzar la parte práctica. Muy bien, otra matriz importante es la matriz diagonal. Fíjense de que la matriz diagonal es diferente a la matriz identidad porque si bien tiene ceros arriba y ceros abajo, su diagonal es diferente de 1. Entonces, claro, surge la pregunta, ¿no? ¿Y cómo se llama cuando es diferente de 1? Bueno, algunos autores le llaman triangular superior, triangular inferior. Otros le llaman la matriz diagonal, aludiendo a esta línea, a esta inclinación que se llama diagonal. Una matriz diagonal se define como una matriz cuadrada en que las entradas de las diagonales, los números que están con rojo, de la matriz son todas nulas a excepción de la diagonal principal. Como dije, los números que están con rojo. Así, por ejemplo, bueno, todo esto me quiso decir, si tu diagonal son valores distintos de cero y arriba y abajo son ceros, tú estás enfrente a una matriz diagonal. Entre sus principales propiedades de esta matriz, ¿qué podemos mencionar? Bueno, podemos mencionar lo siguiente. Tres propiedades importantes. La primera, si A es de tamaño cuadrado, n por n, es una matriz diagonal si se cumple lo siguiente. Fíjense ustedes de que
la matriz diagonal va a estar formada por ceros y por números distintos de cero. Esto es de manera científica la forma de avisar qué números van a estar acá. Esto significa, si la fila es diferente a la columna, vamos a poner cero, como aquí, 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 acá, acá y acá. Si la fila es igual a la columna, vamos a poner valores distintos de cero. Este es distinto de cero, distinto de cero, distinto de cero. Eso es lo que me está diciendo. Toda matriz diagonal es también una matriz simétrica, triangular, superior o inferior. Claro, superior, inferior, y si yo le calculo la traspuesta, es la misma respuesta, por eso es una matriz simétrica. Toda matriz diagonal debe ser necesariamente una matriz cuadrada. ¿Por qué? Porque para que tengamos una diagonal, tenemos que tener la misma cantidad de filas que de columnas. Y entonces, por eso, necesariamente, la matriz tiene que ser cuadrada. Otra matriz importante que ya hemos hablado de ella y que la volvemos a mencionar porque realmente es importante en la materia, es la matriz simétrica e incluso ustedes hicieron cálculos con ella. La matriz simétrica se define como la matriz que tiene por finalidad, o en resumen, para no leer todo esto, simétrica es cuando se cumple, ¿no? Es aquella matriz que cumple con esta condición, ¿no? O se define como matriz simétrica aquella matriz cuadrada que resulta ser igual a su matriz traspuesta. Es decir, A es igual a la T. Así, por ejemplo, esta matriz, ¿es simétrica? Sí. ¿Por qué? Porque si yo le calculo su traspuesta, me da el mismo resultado. Toda matriz que yo le calcule su traspuesta y yo me dé cuenta de que los resultados son iguales, se denominan en la materia como matriz simétrica. También vimos lo que se llama la matriz antisimétrica. Bueno, la matriz antisimétrica se define como matriz antisimétrica aquella matriz cuadrada, fíjense que me está aclarando, ¿no? Que tiene que ser cuadrada. Se define como matriz antisimétrica aquella matriz cuadrada que resulta ser igual a su matriz traspuesta, negativa. Es decir, A es igual a menos A elevado a T. Y también fue un tema que vimos en la clase anterior. Incluso hicimos un ejemplo. Pero en la clase anterior lo que vimos fue cómo encontrarla. Aquí me la están dando. A ver, aclaremos algo. Aquí me están dando la matriz. En la clase anterior nosotros aprendimos cómo calcularla, cómo llegar a esta matriz. Aquí lo mismo. Me están dando una matriz que es antisimétrica. ¿Cómo comprobamos que la matriz que me diste es antisimétrica? Le calculo su traspuesta y obtengo el mismo resultado, pero con signo diferente. Y si ustedes hacen un poquito de memoria, lo hablamos también en la clase anterior. Repito, en la clase anterior lo que aprendimos fue cómo se obtiene y cómo se obtenía, ¿no es cierto? Nos inventábamos una matriz, le calculábamos su traspuesta y la restamos. Al restar, me daba un resultado y ese resultado es la antisimétrica. En este caso, ya hicieron eso, ¿no? Ya me dan la respuesta y yo estoy comprobando nada más que lo que me dieron es antisimétrico. Lo mismo acá. ¿Cómo se obtiene una matriz simétrica? Nos poníamos una matriz cualquiera, le calculábamos su traspuesta, sumábamos, encontrábamos un resultado y esa matriz es simétrica. Aquí ya me están dando una que es simétrica y yo estoy comprobando que efectivamente es simétrica. ¿Ya? Eso como aclaración importante. Otra matriz muy importante en la materia es la matriz involutiva. A ver, se llama involutiva por lo siguiente. Hay matrices en las que vos la multiplicas por ella misma y te da como resultado la identidad.
uno dice identidad, un ratito. Acordate que aquí nosotros hablamos de la identidad, ¿no es cierto? Pasa que en esta materia, algunas veces yo tengo una matriz A y si la multiplico por la misma A, me sale como resultado la identidad. A eso le llamaron involutiva. La matriz involutiva, en resumen, es cuando yo tengo una matriz, la multiplico por ella misma y el resultado de eso es la identidad. Y aquí simplemente lo que me está haciendo acá es aclararme con una teoría. Se define como una matriz involutiva a aquella matriz cuadrada que es su propia inversa. Es decir, la multiplicación de la matriz A es una involución si y solo si se cumple lo siguiente. A ver, la palabra involución, en Gauss-Jordan, el inventor de la materia, ocupó la palabra involución haciendo la referencia a que cuando una matriz se multiplica por ella misma, se obtiene la identidad. ¿Ya? Eso es involución para esta materia. Y la palabra involución aquí está en términos matemáticos. Esto es una consecuencia del hecho de que cualquier matriz no singular multiplicada por su matriz inversa es la identidad. Así, por ejemplo, ¿qué hice yo acá? Me puse una matriz involutiva. ¿Cómo sabemos de que esta matriz que usted nos está mostrando es involutiva? Pues la multiplico por ella misma, fíjense, la multiplico por ella misma y tengo como resultado la identidad. Toda matriz multiplicada por ella misma que genere como resultado una identidad es involutiva. Ahora, ¿cómo se multiplica? Bueno, se multiplica como vimos en la clase anterior, en la que hablamos a grandes rasgos cómo se multiplicaba matriz. Y habíamos dicho de que la multiplicación no es 2 por 2, 4, no, es fila por columna, fila por columna. Y esos resultados eran acumulativos y así íbamos calculando uno por uno los resultados. Entonces, esta es una matriz especial porque son pocas las matrices que multiplicadas por ellas mismas me da la identidad. Son escasas y entonces son matrices especiales. Esta matriz involutiva va a ser muy importante para hacer cálculos de aplicación, ¿no? En donde tengamos que calcular algunos factores económicos que ya llegará la oportunidad de poder ver dónde se aplica esto, ¿no? Porque hasta el momento uno dice, está entendible, está bien, pero siempre va la pregunta del alumno, ¿no? ¿Dónde voy a aplicar esto yo a mi vida profesional? Yo estudio economía, yo estudio administración, yo estudio comercial, yo estudio empresa, yo estudio financiera, eh, comercio internacional, tengo entendido, si no me equivoco. O sea, a ver, para no equivocarme, encerremos todo lo que sea la facultad de economía. ¿Dónde aplico esto? Entonces, indudablemente el alumno va a haber que mostrarle algunas aplicaciones para que él vea, ah, esto lo voy a tener que aprender bien porque en algún momento, en alguna oportunidad de mi vida profesional, voy a aplicar. Ok, ¿qué más? La matriz idempotente. Ocurre de que estos matemáticos se dieron cuenta de dos cosas. Habían matrices que al ser multiplicadas por ellas mismas, salía la identidad y hay matrices que multiplicadas por ellas mismas dan el mismo resultado de la matriz. Entonces, la matriz idempotente se define como aquella matriz cuadrada en la que se cumple la siguiente igualdad matemática. Si yo tengo una matriz A y la multiplico otra vez por A, me sigue dando A. Si eso pasa, estoy enfrente a una matriz idempotente. Aquí yo me puse como ejemplo una matriz idempotente. Busqué una matriz idempotente para exponerla. ¿Cómo sé que es idempotente? Bueno, apliquemos el concepto. Voy a multiplicar la matriz A por la misma matriz
Y al multiplicar esta matriz por esta matriz, que son iguales, me dio como resultado lo mismo, ¿no? Como se puede apreciar acá. Cuando eso suceda, nosotros tenemos que saber que estamos enfrente a una matriz idempotente, ¿ya? Eso es importante que vaya quedando claro. Vuelvo a repetir de que no es necesario que copien, no es necesario que vayan escribiendo esto porque lo van a tener en los archivos que les voy a pasar. Cada clase que avancemos, yo les voy a pasar el archivo por Classroom para que ustedes lo tengan. Simplemente, solamente hago un recordatorio, simplemente lo que yo necesito en cada clase es que tomen atención. Y si hay preguntas, que las anoten y cuando toque preguntar, pues pueden hacerla que yo con mucho gusto les voy a responder. ¿Ya? Entonces, no se desconcentren, por así decir, copiando, no es necesario. No digo que lo hagan, simplemente estoy aclarando de que todas las clases van a tener acceso a los archivos. La ventaja de la educación virtual es esa, ¿no? Tiene ventaja y desventaja, obviamente. Entonces, por si acaso, eh, ¿qué es nilpotente? A ver, nilpotente significa, se define como aquella matriz cuadrada en la que se cumplen las siguientes igualdades matemáticas. A elevado a P igual a cero y A elevado a P menos 1 distinto de cero. A ver, de aquí quisiera entender lo que me está diciendo. Cuando uno lee algún concepto del libro, uno dice, no, no me está quedando claro. O sea, a ver, lo que estoy entendiendo acá es que es cuadrada y que se cumple esto es nilpotente. Hasta ahí, digamos, como que estoy, nada más puedo entender hasta acá. Siendo P mayor que 1. Claro, vamos a explicar por qué a continuación. Un número entero positivo en la que se denomina nilpotente de índice P. Así, por ejemplo, ok, a ver, ocurre lo siguiente. Si yo, ¿no es cierto?, me coloco una matriz cualquiera, como aquí, por ejemplo, puse una matriz P con unos números acá cualquiera, ¿y qué hice? Le calculé el producto de P por B. O sea, aquí tengo la matriz B y la multipliqué otra vez por B. Y obtuve un resultado, ¿no es cierto? Ese resultado lo multipliqué otra vez por la matriz B. Fíjense, una matriz B, la multiplico por B, tengo un resultado. Ese resultado lo vuelvo a multiplicar por B y ya la respuesta me dio 0. Bueno, una matriz es nilpotente cuando yo multiplico varias veces la matriz y en algún momento me sale nula. Recuerden ustedes de que la primer matriz que estudiamos era la matriz nula, la matriz cero. Entonces, va a pasar algunas veces que yo voy a tener que multiplicar una matriz 2 veces, 3 veces, 4 veces, n veces, y al multiplicarla n veces, me va a dar 0. En ese momento estamos enfrente a una nilpotente. Entonces, una matriz nilpotente es una matriz cuadrada que al ser multiplicada varias veces, en algún momento me va a salir 0. Ese momento se llama P. ¿Por qué P debe ser mayor que 1? Porque nosotros no podemos trabajar con exponentes negativos. En matrices no se aceptan exponentes negativos. Se aceptan exponentes positivos. Ya, ¿por qué no 1? A ver, no puede ser 1 porque cualquier cosa elevado a 1 es lo mismo, ¿correcto? O sea, tiene que ser mayor que 1 para que tenga sentido que me dé 0 o exista la posibilidad que me dé 0. En este caso, la matriz B es una matriz nilpotente de índice 3. Significa, la matriz B, al ser multiplicada 3 veces por la misma, me va a dar 0.
Si yo una matriz la multiplico 4 veces, 5 veces, y a la sexta me sale cero, estoy enfrente a una matriz nilpotente de índice 6. O sea, la multipliqué 6 veces y a la sexta vez que la multipliqué me dio cero. ¿Eso pasa con cualquier matriz? No, no pasa con cualquier matriz. Aquí yo busqué una matriz nilpotente para mostrar el ejemplo. Entonces, no va a pasar con todas las matrices. Por eso son matrices especiales, son matrices escasas, pero que tienen un significado importante, que, como repito, veremos a medida que vayamos avanzando. Entonces, eso es la matriz nilpotente. Después está otra matriz muy parecida, que es la matriz periódica. A ver, la matriz periódica dice lo siguiente. Con ustedes vamos a interpretar la teoría. A ver, matriz periódica. Se define como aquella matriz cuadrada, ¿ok? Está entendible hasta ahí, cuya potencia n da como resultado la misma matriz, ¿ya? Es decir, si se cumple la siguiente igualdad matemática, a a la n igual a, además, se denomina matriz periódica de periodo P si se cumple que a elevado a p más 1 es igual a a. Uy, caramba, como que me perdí, ¿no? Diría un estudiante, como que, a ver, estaba entendiendo, pero aquí ya, ¿qué está pasando acá? Así, por ejemplo, a ver, todo esto de acá significa, si yo, si yo agarro una matriz C, B, A, no importa, una matriz cualquiera, y la multiplico por la misma, y obtengo un resultado, y ese resultado lo multiplico por la misma matriz, y obtengo la misma matriz que me dieron, estamos enfrente a una matriz periódica. Eso es lo que quiso decirme esto. Va a pasar que a veces te vas a topar con una matriz que tú la vas a multiplicar una vez, de repente otra vez, de repente otra vez, y en algún momento te va a salir el mismo resultado. Y si eso pasa, es una matriz periódica. Le llamaron matriz periódica porque el periodo matemático se refiere a cuántas veces tuve que multiplicar la matriz para obtener el mismo resultado. O sea, traducido al español, ¿cuántas veces se multiplica una matriz para volver al mismo sitio, al mismo lugar, a la misma pregunta? Y entonces acá dice que esta matriz C, que es la que yo me puse de ejemplo, es una matriz periódica de periodo 2. Muy bien. Ahora, ¿por qué de periodo 2? De periodo 2 porque aquí se cumplió el primer periodo. Periodo 2 significa que yo tuve que hacer 2 veces el proceso. Aquí lo hice por primera vez, obtuve un resultado. Aquí lo hice por segunda vez y obtuve la respuesta inicial. A eso se refiere periodo. ¿Ya? Bien. ¿Qué otra matriz nos interesa? Ok, tenemos la matriz ortogonal. Otra matriz importante. Matriz ortogonal. Eh, Se define como aquella matriz cuadrada cuya matriz inversa coincide con su matriz traspuesta. Es decir, se cumple la siguiente igualdad matemática. Dicha matriz se puede definir también de la siguiente manera. A por A a la T igual a I. Así, por ejemplo. Bueno, voy a tomar este ejemplo porque no puedo tomar este, porque para tomar este tenía que primero enseñar inversa. O sea que aquí la teoría es como si me dijera, podés enseñarle a tus alumnos de esta manera o de esta manera. Yo le respondo, no le puedo enseñar todavía de esta manera. Me va a preguntar por qué. Porque no les enseñé a calcular inversa todavía. Entonces no voy a poder usar esto. Pero sí voy a poder usar esto. ¿Por qué?
Porque ya aprendimos cómo calcular la traspuesta. Entonces, una matriz multiplicada por su traspuesta, si eso me da como resultado I, ¿qué es I? Identidad. Estamos enfrente a una matriz ortogonal. Entonces aquí yo me puse un ejemplo de una matriz ortogonal. ¿Por qué esta matriz es ortogonal? Bueno, porque si yo esta matriz la multiplico por su traspuesta, ¿qué es la traspuesta? Lo vamos a hablar acá de nuevo, pero ya lo hablamos en la clase anterior. La matriz traspuesta es el cambio de fila a columna, fila a columna, fila a columna o viceversa. Y si yo multiplico una matriz por su traspuesta y ese resultado me sale la identidad, ¿no? Esta la identidad es una ortogonal. Vamos a la pregunta. Siempre, siempre una matriz multiplicada por la traspuesta va a ser la identidad. No. Podés hacer la prueba. Inventate una matriz cualquiera, calcula su traspuesta y multiplícala. Vas a ver de que no siempre te va a dar esto. Entonces, es una matriz especial. Es una matriz que no siempre te va a dar. Es una matriz que es escasa. Entonces, yo de repente me invento una matriz, la multiplico por la traspuesta y, ups, cabalito me dio la identidad. Bueno, acabo de encontrar una ortogonal, una matriz especial. Pero si yo tengo una matriz A y la multiplico por la traspuesta, generalmente no me va a dar identidad, me va a dar un resultado diferente. Cuando me dé la identidad, he encontrado una matriz especial, una matriz diferente a las demás. ¿Ya? No hay que pensar de que este producto siempre me va a dar la identidad. Si me da la identidad es porque me he encontrado una matriz ortogonal. Y este concepto lo vamos a ver cuando calculemos la inversa. Está pendiente todavía. Bueno, ya que hablamos de traspuesta, pues vamos a hablar también de la traspuesta que es muy importante. Es aquella matriz, ya sea cuadrada o rectangular, que resulta de intercambiar sus filas como las nuevas columnas de la matriz o sus columnas como las nuevas filas de la matriz. Se simboliza matemáticamente de la siguiente manera. A a la T, matriz traspuesta de A. Y entre sus principales propiedades podemos mencionar las siguientes. La suma de dos matrices elevado a T es lo mismo que A a la T más B a la T. O sea, esta T yo la puedo distribuir a la primera matriz y a la segunda matriz. El producto de dos matrices elevado a T es lo mismo que P a la T por A a la T. En el caso de un producto, cuando yo reparto la T acá adentro, lo que sucede es que la posición se invierte. En la suma se mantiene. En la multiplicación se invierte. O sea, A por B elevado a T es lo mismo que P a la T, A a la T. Tercero, la traspuesta de la traspuesta es A. O sea, si yo tengo una traspuesta y le vuelvo a calcular su traspuesta, vuelvo a la A. Vuelvo a la matriz A. Cuarto, la inversa de A elevado a T es lo mismo que A elevado a T a la menos 1. Es decir, estos exponentes son conmutativos. Da lo mismo que esté primero este y este segundo, o que este esté primero y este esté segundo. Da lo mismo, sacamos el mismo resultado. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, ponemos un ejemplo en la que vamos a calcular la traspuesta de A, que ya hemos mencionado y hemos calculado en ejemplos anteriores. Fila, columna, fila, columna, fila, columna o columna a fila. Viceversa. Si tú quieres convertir filas a columnas o columnas a filas, sacas el mismo resultado. Note que la matriz traspuesta es convertir las columnas de la matriz en filas o viceversa. Perfecto. Entonces, con esto, nosotros estaríamos terminando, por así decir,
los conceptos básicos que vamos a ocupar ya para sumergirnos a efectuar ejercicios y lo que nos quedaría para ya meternos de lleno a hacer problemas sería solamente ver algunos ejemplos de sumas, restas, multiplicación, algunas aplicaciones, para qué sirve eso, y luego de eso, indudablemente, pasar a ver las operaciones elementales y empezar a calcular la inversa. Todos los cálculos que vamos a hacer son importantes, pero la inversa es un cálculo importante. Ahí vamos a aprender cómo llegar a calcular una matriz inversa, pero para ello primero tenemos que saber algunos conceptos antes de meternos ahí. Entonces, ¿cuál es el plan para lo que viene en la materia? Repasar un poquito de suma, restas, multiplicaciones, para qué sirven, en qué lo puedo ocupar, con algunos ejemplos básicos, para qué sirve esto de acá, ¿no es cierto? Y luego meternos a las operaciones elementales para poder aprenderlas y tener las herramientas adecuadas para poder luego calcular la inversa aplicando el método de Gauss-Jordan. A partir de ahí, vamos a empezar a hablar de métodos y casi siempre vamos a hablar de Gauss-Jordan, porque es el matemático que inventó la materia y prácticamente la mayoría de los métodos llevan su nombre, ¿no? También vamos a hablar del método de Kramer, otro matemático que estuvo metido acá, y así por delante. Bien, entonces, en estos momentos vamos a parar la grabación de la clase para poder ver si existe alguna pregunta que tengan ustedes, mis estimados jóvenes, pero antes de parar la grabación de la clase, pues agradecerles por su valiosa atención.